El cuadro que cambia. Era una fría mañana de otoño, el viento soplaba con fuerza y las hojas crujían bajo mis pies mientras me dirigía a una subasta de antigüedades en el corazón de la ciudad. Mi pasión por el arte me había llevado a recorrer numerosas galerías, pero esa subasta prometía algo diferente. A medida que entraba en el salón, la atmósfera estaba cargada de emoción y un aire de misterio. Las paredes estaban adornadas con obras de maestros, cada una con su historia, pero mi atención se centró en una pintura modesta que destacaba entre las demás. Era un cuadro que mostraba un paisaje sombrío, árboles torcidos, un cielo gris plomizo y un arroyo que serpenteaba por el fondo. A pesar de su apariencia desoladora, había algo en la obra que me atraía. Era como si me llamara, invitándome a descubrir su secreto. Sin poder resistir la tentación, me lancé a la puja. Mi corazón latía con fuerza mientras competía con otros coleccionistas, pero al final, logré adquirir el cuadro por una suma irrisoria. La satisfacción me llenó al llevarlo a casa, sintiendo que había hecho una gran compra. Decidí colgarlo en mi sala de estar, justo enfrente del sofá, donde podría admirarlo a diario. Los primeros días fueron tranquilos, pero pronto comencé a notar cambios sutiles en la pintura. Era como si el cuadro estuviera vivo. Las ramas de los árboles parecían moverse, las sombras en el suelo se alargaban y encogían, y la escena se transformaba lentamente. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero la inquietud fue creciendo. Una mañana, mientras disfrutaba de mi café, noté algo que me heló la sangre. En la esquina inferior derecha del lienzo había aparecido una figura, un pequeño hombrecillo, con un sombrero de copa y ojos grandes que parecían observarme. Su expresión era inquietante, como si me estuviera evaluando. Mi corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era posible que el cuadro estuviera cambiando de verdad? A medida que pasaban los días, el hombrecillo se volvía más prominente. Cada mañana descubría un nuevo detalle que alteraba la escena. Un día, apareció un pequeño arroyo que antes no existía, y en otra ocasión, una casa en el fondo, con luces encendidas en sus ventanas, aunque el paisaje había sido inicialmente desolado. Cada día, el cuadro revelaba algo nuevo, algo que parecía anticipar el futuro. La inquietud se convirtió en obsesión. Comencé a notar los cambios que notaba, intentando entender lo que estaba sucediendo. Un día, el hombrecillo sostenía un cuchillo en su mano, al siguiente, la escena mostraba un charco de sangre en el suelo. Cada nueva imagen parecía predecir un evento en mi vida. Recordé la noticia de un crimen en mi vecindario, y la conexión era innegable. Decidí investigar la historia del cuadro. Descubrí que el artista había sido un hombre atormentado, conocido por su locura y su obsesión con la muerte. Se decía que había canalizado sus pesadillas en cada pincelada. La idea de que mi cuadro pudiera estar conectado a algo maligno me aterraba, pero al mismo tiempo, la curiosidad me consumía. ¿Qué había pasado en la mente de este artista? ¿Qué dolor había dejado atrapado en el lienzo? Con cada revelación, el hombrecillo se hacía más amenazante. Su sonrisa torcida parecía burlarse de mí, disfrutando de mi sufrimiento. Las visiones se volvieron más perturbadoras. Una noche, mientras contemplaba el cuadro, noté que el hombrecillo estaba rodeado de sombras, figuras sombrías que parecían cobrar vida. Mi corazón se aceleró al pensar que algo terrible estaba a punto de suceder. Una noche, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era mi hermano, su voz temblaba mientras me informaba que había tenido un accidente grave. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Cuando llegué al hospital, el pálido rostro de mi hermano y la gravedad de su condición me llenaron de angustia. Esa noche, mientras regresaba a casa, el recuerdo del cuadro me atormentaba. La figura del hombrecillo había cambiado de nuevo, ahora tenía una expresión de triunfo, como si hubiera logrado lo que quería. Desesperado, decidí deshacerme del cuadro. Lo empaqueté cuidadosamente y lo llevé a una tienda de antigüedades, con la esperanza de que alguien más pudiera deshacerse de la maldición. Pero el dueño de la tienda, un anciano con ojos llenos de sabiduría y temor, me miró con seriedad. No puedes deshacerte de él, me dijo. El cuadro te ha elegido. No puedes escapar de su influencia.
Algo en su voz me hizo dudar, pero la desesperación me llevó a salir de la tienda con el cuadro de vuelta en mis manos. Cada paso hacia casa era pesado, como si una sombra me siguiera. La idea de que el cuadro pudiera estar conectado a algo maligno me aterraba, pero al mismo tiempo, no podía apartar la mirada de él. Una vez en casa, me encontré mirándolo fijamente. La figura del hombrecillo había crecido, casi saliendo del lienzo, y una sensación de pavor me invadió. La última visión fue la más aterradora de todas. El hombrecillo levantó su cuchillo, y supe que algo terrible estaba a punto de suceder. En ese instante, el cuadro cobró vida. La pintura parecía moverse, y sentí una fuerza invisible que me atraía hacia él. Intenté resistir, pero era como si una marea oscura me arrastrara. Con un grito ahogado, me encontré atrapado en el cuadro. El paisaje sombrío me envolvió, y la risa del hombrecillo resonaba en mi mente. Era parte del cuadro ahora, y mi esencia se desvanecía, reemplazada por la energía oscura que el artista había canalizado con tanto fervor. Comprendí que el dolor, el duelo y la desesperación del artista habían quedado atrapados en el lienzo, y ahora se alimentaban de mí. El tiempo pasó en un torbellino de emociones. El cuadro, ahora una prisión, se convirtió en mi hogar. Cada día, mi ser se desvanecía, y la esencia del hombrecillo crecía en fuerza. Las visiones de mi vida anterior se desdibujaban, reemplazadas por las pesadillas del artista. Las sombras que antes eran meras figuras en la pintura comenzaron a cobrar vida, susurrando secretos de agonía y sufrimiento. Con cada nuevo amanecer en este mundo sombrío, el hombrecillo se acercaba más a mí, su sonrisa torcida reflejando la alegría que sentía al ver cómo mi esencia se desvanecía. Sentía que los ecos del dolor del artista resonaban en mi interior, y comprendí que mi sufrimiento se había convertido en parte del cuadro, como un eco de una vida perdida que ahora le daba vida. La desesperación se convirtió en una sombra constante. Intenté recordar quién era antes, pero los recuerdos se desvanecían, como hojas arrastradas por el viento. Las visiones de la vida que había dejado atrás se desdibujaban, y en su lugar, las pesadillas del artista se apoderaban de mi mente. Cada día era un ciclo interminable de angustia y desesperación. Con el tiempo, comprendí que el cuadro no solo era un objeto de arte, era un receptáculo de dolor, una prisión para las almas atormentadas. El artista había canalizado su sufrimiento en cada pincelada, y ahora yo era parte de esa historia. El cuadro había cobrado vida, y yo estaba atrapado en su mundo, junto a las sombras que siempre habían estado allí. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La realidad se desvanecía, y el tiempo perdía su significado. El hombrecillo se reía mientras yo luchaba por aferrarme a mi humanidad. Su alegría era macabra, y su presencia se volvía cada vez más dominante. Sentía que mi esencia se desvanecía, y que estaba destinado a ser otro eco en la historia del cuadro. Un día, en un momento de lucidez, comprendí que no estaba solo. Había otros allí, atrapados como yo, susurrando en la penumbra. Eran las almas que el cuadro había consumido a lo largo de los años, sus lamentos resonando en mis oídos. Juntos, compartíamos un destino cruel, atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento y desesperación. La historia del cuadro que cambiaba se convirtió en una leyenda en el mundo exterior, un oscuro recordatorio de que algunas cosas están mejor dejadas en el olvido. Pero para mí, cada día era una lucha por recuperar lo que había perdido. Cada nuevo amanecer era una lucha por recordar quién era, una búsqueda desesperada por escapar de la prisión que se había convertido en mi hogar. Finalmente, comprendí que el cuadro no solo reflejaba el dolor del artista, sino que también podía absorber el sufrimiento de aquellos que se acercaban a él. Y así, el ciclo continuaría, atrapando a nuevos coleccionistas en su red siniestra, alimentándose de sus miedos y desesperaciones. El tiempo pasó, y mi nombre se convirtió en un susurro, un eco de una vida perdida. La historia del cuadro que cambiaba se convirtió en una leyenda, pero para mí, la realidad era un tormento constante, un recordatorio de que el arte a veces puede contener secretos más oscuros de lo que jamás podríamos imaginar. Yo era parte de esa oscuridad, un eco atrapado en un cuadro que nunca dejaría de cambiar, un recordatorio de que el dolor puede ser eterno.